Muy buenos días, ¿cómo amanecen todos? Mis respetos y mejores deseos para todos aquellos que nos acompañan cada martes y cada jueves en estas reflexiones bíblicas. Continuamos ahora con el libro de los Salmos. Ya estamos en el tercero de los libros que conforman este volumen de los Salmos. Eh, el día de hoy vamos a abordar un salmo muy particular. Es un salmo un poco extenso, tiene como 70 versículos. Es un salmo extraordinario, diría yo, porque es un salmo que resume toda la creación, todo el momento histórico permanente, toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Es extraordinario. Sin más preámbulos y dadas las circunstancias, procedamos con el Salmo número 78. Padre, te agradecemos por este tiempo, por este día, por este lugar. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de un momento más para compartir con nuestros seres amados y aquellos que nos aman en tu presencia. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos. Bajo tus alas, Señor, escóndenos. Padre, ten misericordia de nosotros, por cuanto aún conociéndote somos rebeldes. Aquello que no queremos hacer es lo que hacemos. Y lo que nuestro espíritu y nuestro corazón anhela, eso no lo hacemos, Padre. Guíanos, oriéntanos, danos dominio propio, danos, Señor, sabiduría para caminar, para luchar, para enfrentar, para amar, para llenarnos de humildad, Padre. A ti, Señor, queremos clamarte por todos nuestros seres amados, por aquellos que nos aman. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza por todos los siglos, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bien, dada la longitud de este Salmo 78, vamos a proceder a su lectura y a reflexionar un poco sobre él. Salmo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Pero aún
volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero los lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni tuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que ya no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de las angustias, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían, pero también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores puso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir todo primogénito en Egipto, las primeras y las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir de su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a ese monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel,
Dejó por tanto el tabernáculo de Silo en la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tierra de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, la cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Lo- los pastoreó con la pericia de sus manos. Extenso. Quizás algunos de ustedes puedan preguntarse, pero yo ahí no vi reflejada toda la historia del mundo. Pues están hablando como de una cantidad de hechos históricos. Ok, buen punto. Pero hemos dicho y hemos manifestado varias veces que la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, toda la profecía bíblica está enfocada en lo mismo, y es que el hombre es cíclico en su comportamiento con Dios. Y si vemos lo que acabamos de escuchar, bueno, lo vivimos, hacemos la aprehensión de ese planteamiento que acabamos de leer y lo reflejamos ahora. Vamos a ver que lo que describe es una condición absolutamente actual. El Salmo nos habla de que aún recibiendo los favores de Dios, los hombres iban en contra de él, desobedecían, exigían. Dice allí el salmista que caminaban por el desierto y los israelitas querían comer a la carta. ¿Mm? Ya no tenían el alimento, ya no vieron la obra de Dios. Y que sin embargo, Dios complacía sus cosas, pero también establece allí el Salmo que su ira fue liberada sobre su pueblo. Dice, aún tenían la boca llena cuando llegó la ira de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos la cotidianidad, la obra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida? Vemos las condiciones en que Dios nos favorece, nos ampara, nos guarda, y nosotros seguimos renegando contra Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da el alimento y nosotros reprochamos porque queremos comer a la carta? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros sacados, extraídos de nuestro confort, de nuestro bienestar? Y hemos padecido muchas veces la ira de Dios y no nos damos cuenta que no es un accidente, sino es la consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestras
palabras, de nuestras acciones. Y sin embargo, pretendemos seguir como si nada hubiera pasado. Tenemos la desfachatez de presentarnos ante Dios y decirle, yo no me merezco esto. Y la pregunta que yo me planteo es, ¿y es que uno se merece alguna cosa? ¿Mm? A la verdad, y conforme a la palabra de Dios, lo único que nos merecemos es el infierno. Oh, sí, pero Dios en su infinita misericordia, aún renegando, mintiendo, obrando como Dios no lo establece, Dios nos concede su favor. Pero eso no nos exime de la consecuencia de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestro proceder. Y esto saca a flote algo que es controversial y que precisamente los evangelistas de la prosperidad, los mal llamados discípulos de Dios, los mal llamados profetas de Dios, los pastores de la prosperidad, los sacerdotes que no quieren sino mostrarte un Dios bueno. Dios es bueno. Claro. Ay, entonces, ¿qué tiene de malo? Que no te muestran que Dios también es justo. Todos queremos el postre, pero no queremos las verduras. Todos queremos el favor de Dios, pero ninguno quiere acercarse a Dios, hacer caso de Dios, conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, conocer la palabra de Dios. Es decir, todos queremos la salvación por encima de las cosas de Dios. Todos queremos la obra salvadora de Jesucristo, pero ninguno quiere acogerse a los lineamientos de Cristo. Todos queremos una segunda, tercera, cuarta, quinta, décima oportunidad, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar esa oportunidad? Es tan arraigado en nosotros la idiosincrasia y la cultura que nos han formado que pensamos que el que reza y peca empata, o pensamos que no importa lo que haga. Realmente no importa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y me perdona. Todos somos hijos de Dios. ¿Ah? Eso no es verdad. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Quieres un nuevo carro? ¿Quieres un nuevo empleo? ¿Quieres fortuna, dinero? ¿Quieres tu pareja a tu lado? Ay, ven, aquí le pedimos a Dios porque Dios concede los deseos de tu corazón. Momento. Sí, Dios concede los deseos de tu corazón, pero concede los deseos de tu corazón si tu corazón está alineado con las cosas de Dios. ¿Lo ves? Ahora sí, claro. La palabra dice, acércate a Dios y Dios se acercará a vosotros. Lo que pidas al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe conforme la voluntad de Dios. Ahora bien, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo hemos de pedir? Y no conocemos la voluntad de Dios porque no escudriñamos la palabra. La mayoría de nosotros conoce un Dios que nos han vendido a través de sermones, a través de películas, a través de cuentos, a través de historias, a través de la transmisión generacional, como ocurre con la tradición mariana. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero es desastrosamente perverso cuando se hace al margen de la palabra de Dios. Nosotros queremos el favor de Dios.
pero no queremos creerle a Dios y no queremos obrar conforme nos indica Dios. ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos del carácter de Dios, de la voluntad de Dios? ¿Qué tan recto es nuestro proceder? ¿Qué tan humildes somos para reconocer nuestra falta y acercarnos a Dios? Para humildemente decirle, me equivoqué, perdón, no quiero seguir haciéndolo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? O nos aferramos a las excusas humanas. Errare humane est. ¿Mm? El hombre es hombre, como tal es imperfecto y se equivoca. Sí, está bien, eso es cierto. Pero cuando usted habla en nombre de Dios, usted tiene que cuidar de no equivocarse, de no errar. Por eso es tan delicado ser obispo, por eso es tan delicado ser pastor. Usted tiene que ser ejemplo. A usted se le tiene que notar que usted cree en Dios. ¿Comprende? Ah, entonces usted no comete pecados. Pues es, mejor dicho, perfecto. Orina agua bendita, ¿no? No, no. Recuerde el Salmo. Se nos permite caer, pero no se nos permite quedar postrados. El hombre que cae no quedará postrado porque la mano de Jehová estará allí para levantarle. Recuérdelo. La historia que hemos visto de la humanidad reflejada en este Salmo 78, la historia del momento actual que estamos viviendo y la historia de cada uno de nosotros, yo la veo reflejada en ese Salmo. Pero, ¿y entonces? ¿Qué va a hacer usted con esta información? ¿Qué va a hacer usted después de ser consciente que su vida se ha tornado cíclica? ¿Qué va a hacer usted para recibir el favor de Dios y ser apartado de la ira de Dios? ¿Qué va a hacer?